Entre los objetivos de las prácticas están la identificación de algunos componentes básicos utilizados en la electrónica, sus símbolos y función, la identificación de los diagramas, esquemáticos y pictóricos, y la construcción de dispositivos electrónicos que están presentes en muchos de los artefactos de nuestra cotidianidad. Para la elaboración de los diversos ejercicios se emplearon resistencias, potenciómetros, diodos LED, condensadores, fotocelda, transistores, circuito integrado, switch pulsador, protoboard, cables y una batería de 1,5 voltios. La enseñanza de los siguientes experimentos puede dar lugar a tratar temas relacionados como el funcionamiento de cada componente electrónico, propiedades, usos en aparatos conocidos, historia de origen, cálculos matemáticos aplicados al circuito construido, solución a problemas y análisis de errores. Para el primer circuito LED, indicador de corriente, se utilizan resistencias cuya función es el controlar el paso de la corriente. El circuito se construye con un LED y resistencias de diferentes valores, de 220 ohmios, de 1 kiloohmio y de 6,8 kiloohmios. Para la construcción se tienen en cuenta tanto el diagrama esquemático, el de circulación de corriente y el diagrama pictórico. Como resultado del trabajo pudimos comprobar que al utilizar resistencias de mayor valor, el brillo del LED disminuía, por tanto podemos concluir que a más valor de resistencia se da un menor paso de corriente. Circuito con potenciómetro. Este componente lo utilizamos en diferentes artefactos, por ejemplo al subir o bajar el sonido o el nivel de la iluminación. El potenciómetro es una resistencia de valor variable. El potenciómetro tiene tres terminales. Terminal A, ubicado a la izquierda, es el terminal positivo. Terminal B, ubicado al centro, es el terminal negativo. Y terminal C, terminal de polo a tierra. En este circuito utilizamos un potenciómetro mediante el cual se puede controlar el brillo del LED y una resistencia de 100 ohmios que permite controlar la corriente eléctrica para que el LED no se queme. LED activado por luz. Para este circuito utilizamos una fotocelda, un diodo LED, además de la batería, componentes que se conectaron en serie. Una fotocelda es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Al armar el circuito podemos comprobar que al obstruir la fotocelda, el brillo del LED disminuye, por tanto concluimos que a menor luz incidente en la fotocelda, presenta mayor resistencia y por lo tanto el LED brillará menos. Circuito utilizando condensador. Un condensador es un dispositivo electrónico capaz de almacenar energía. Se suelen utilizar en baterías, memorias, fuentes de alimentación, flash de cámaras fotográficas, tubos fluorescentes, entre otros. Para el armado del circuito se utilizó dos resistencias de 220 y 1000 ohmios, un LED y un condensador electrolítico de 1000 microfaradios. Al energizar el circuito durante un tiempo, podemos observar que el brillo se enciende normalmente y para comprobar el funcionamiento del condensador desconectamos un extremo de la batería, observando que durante unos segundos el LED brilla, con lo cual comprobamos que el condensador fue el dispositivo que almacenó energía. Los parlantes son dispositivos que transforman la energía eléctrica en ondas sonoras. Para la construcción de este circuito utilizamos una resistencia de 100 ohmios, una batería y un buzzer o zumbador, el cual genera el sonido. Comprobamos que al conectar y desconectar la batería se producen pitidos emitidos por el buzzer. Los diodos son componentes electrónicos de dos terminales que permiten la circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Los primeros diodos eran válvulas o tubos de vacío, llamados válvulas termoiónicas. En la construcción del circuito se empleó un diodo, una resistencia de 220 ohmios y un LED para comprobar el paso de corriente. Al conectar el ánodo del diodo en el terminal positivo y el cátodo en el negativo, comprobamos que el LED enciende. Al cambiar la dirección del diodo, observamos que el LED no enciende, por tanto comprobamos que solo permite el paso de corriente en un solo sentido. El transistor es un mecanismo que permite amplificar la corriente. Posee tres terminales, emisor, base y colector. El transistor controla una corriente grande o corriente de colector por medio de una pequeña corriente de base. En la construcción del circuito se emplearon dos LED para comprobar cuál corriente es más potente. Se necesitaron además dos resistencias de 220 ohmios y 6,8 kiloohmios, un switch pulsador y un transistor NPN.
Al accionar el interruptor, ambos LEDs se encienden, pero observamos que el LED conectado a la corriente base del transistor brilla menos que el LED conectado a la corriente del colector. Por tanto, podemos concluir que la corriente de colector es mayor que la corriente de base. El circuito integrado es un circuito electrónico cuyos componentes, transmisores y resistencias están dispuestos en una lámina de material semiconductor. Están presentes en todos los aparatos electrónicos modernos. En este ejercicio se utilizó un circuito integrado 555, cuya función es la de ser un temporizador. Se construyó el circuito para realizar un semáforo peatonal utilizando 4 resistencias, un condensador, 2 luces LED y el circuito integrado 555. Comprobamos que al hacer funcionar el circuito, las luces LED encienden de forma intercalada, siendo controlados por el circuito integrado. Como ejercicio final, escogimos el proyecto Luz Nocturna Automática, en el cual combinamos el uso de resistencias, LEDs, un transistor, una fotocelda y un potenciómetro. Este circuito lo podemos encontrar en bombillas que se encienden automáticamente en la noche. Al elaborar el circuito comprobamos que al obstaculizar la fotocelda, los LEDs aumentan su brillo. De igual forma comprobamos que el potenciómetro controla el suministro de corriente y por lo tanto también incide en la sensibilidad de la fotocelda para que los LED brillen con más o menor intensidad.